vamos a comenzar nuestra segunda sesión de este curso, la edición 15ª del curso de Historia de Relaciones Internacionales, las relaciones internacionales en el siglo XXI, guerra y crisis. Comenzábamos ayer la inauguración del curso con el doctor Gustavo Palomares, que nos introdujo muchas cuestiones, actores, factores, nos hizo una visión retrospectiva, cómo estábamos antes, hace un año, cómo ha cambiado el escenario, los posibles futuribles, las alternativas a las que hacemos frente. Lo imprevisible de esta coyuntura, que recuerda a otras coyunturas históricas también en las relaciones internacionales. Y yo creo que fue una excelente inauguración de curso, donde además ustedes, pues como los que estuvieron ayer saben, pues estuvimos hasta las 9:15 pasadas y generando debate también, que es lo que siempre queremos en estos cursos. Hoy nos acompaña uno de los grandes especialistas en el tema que a mí me interesaba que tratáramos también en este curso, que ya nos acompañó el año pasado, cuando teníamos que hablar de la crisis económica que tenía que ver con la pandemia y dejábamos planteados los inicios de la guerra, las consecuencias de la guerra de Ucrania, que solo comenzaba. Un año después, como ustedes saben y como todos sufrimos, pues las consecuencias económicas, las tensiones en los mercados, el alza de los precios, todo esto tiene un recorrido mucho mayor que el que podíamos hablar hace un año. Y para eso tenemos les decía, uno de los grandes especialistas que nos puede arrojar luz sobre este tema. El profesor Donato Fernández Navarrete es licenciado en Economía por la Universidad Complutense, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1975 ha desarrollado su actividad docente, desde 1984 como catedrático en esa universidad autónoma. Ha impartido también durante 3 cursos, ha sido profesor catedrático asociado en la Universidad de Sorbona la Nueva, la París 3. Ha sido profesor visitante en las universidades de Missouri, Columbia, en Pernambuco, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, la West Timisoara de Rumanía, invitado por el Ministerio de Educación de Japón también para visitar e impartir conferencias en la Kyoto University of Foreign Studies en Kioto, en la Meiji University en Tokio y también la Universidad de Shizuoka. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, ha sido ponente en unos más de 50 congresos nacionales e internacionales, ha dirigido y participado en numerosos cursos de verano en diferentes universidades españolas y ha impartido conferencias en centros nacionales e internacionales. Es especialista en Economía e Historia de la Unión Europea y Economía Española, autor y coautor o colaborador de una ingente cantidad de obras, más de 30 libros, más de 50 artículos en revistas académicas, y entre sus libros más recientes destacan Historia de la Unión Europea, España como Estado miembro, un libro del 2010, Fundamentos Económicos y Políticas de la Unión Europea del 2014, y el último, si no me equivoco, Historia de la Unión Europea de los orígenes al post-Brexit, un libro que tiene apenas unos meses y que el profesor Fernández Navarrete tuvo la amabilidad de enviarme, que yo se lo agradecí mucho porque es una actualización de esa historia de la Unión Europea de la cual él es un gran especialista. Además, tiene otra faceta que es muy importante y que yo creo que forma parte de lo que tenemos que hacer los profesores universitarios, que es una tarea extensa de divulgación sobre diversas cuestiones económicas de España y la Unión Europea, tanto en la prensa como en su blog, que yo sigo con asiduidad, que es Transitar por Eurolandia, donde ustedes van a poder seguir todas las reflexiones que nos hace el profesor Fernández Navarrete, que es uno de los grandes, como les digo, especialistas para poder tener una guía sobre lo que está pasando en Europa, además en estos tiempos convulsos.
el profesor Donato Fernández Navarrete nos va a hablar hoy sobre la guerra y sus incidencias en la crisis económica, la globalización y las relaciones internacionales. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Creo que voy a decepcionarles, no solamente a Javier. Por cierto, muchas gracias por su invitación a estas jornadas. Muchas gracias también a la Fundación, por supuesto. Decía que tal vez lo vaya a decepcionar porque yo he estado dando clases toda mi vida y siempre llevo un guión y hoy el guión lo he perdido. Entonces yo no uso las transparencias para las charlas, solamente como un apoyo porque quería hoy proyectarle solamente dos transparencias muy simples, que lo haré, por supuesto, pero claro, al no tener el guión, pues tendré que recurrir a las transparencias, pero las transparencias no están hechas para una explicación visual. Por lo tanto, si ustedes pueden agachar la cabeza y no es necesario que miren a la pizarra, al proyector, pues sería muy conveniente. Bueno, yo voy a hablar de la guerra. De la guerra no son la palabra, más bien de las consecuencias económicas de la guerra, que tampoco es que sepa mucho, pero bueno, puedo decir algo más. Y efectivamente ayer tuvieron ustedes una magnífica conferencia que, en fin, merece la pena retener algunas cosas que se dijeron. En el caso de hoy yo me voy a referir a las consecuencias de la guerra actual como resultado de la ocupación que ha hecho Rusia de Ucrania. Y quiero señalar que todo esto tiene consecuencias económicas, lógicamente, es uno de los factores. Las crisis económicas se pueden deber a factores puramente económicos, se pueden deber a factores sanitarios, se pueden deber a factores bélicos. Son los tres causas de las crisis económicas. Bueno, en este caso estamos en un factor de orden militar, por lo tanto, una de las razones. Pero fíjense una cosa que quiero decir desde el principio. La crisis que nosotros estamos padeciendo ahora es una crisis que no se puede desligar de la que originó la pandemia en el año 2020, o sea que hace nada, e incluso de la que se originó en 2008. Aquella, la de 2008, fue de origen financiero. Se originó en Estados Unidos, repercutió en todo el mundo, por lo menos en el mundo desarrollado. La de la pandemia ha sido de origen sanitario, también ha repercutido en todo el mundo, tal vez en algunos sitios, afortunadamente, con mucha menor virulencia, en el caso de la África subsahariana. La actual es una crisis producida por una guerra, pero casi ninguna de las consecuencias de esta crisis las ha originado la crisis de la guerra, sino que ya estaba. Esto es una cuestión que quiero que, en fin, retenga. La guerra lo único que ha hecho es alargar las cosas, profundizarlas, pero no ha sido causa originaria, excepto un poquito en el tema de la inflación. Lo demás, de alguna manera, ya venía. Esto sería, en fin, una de las cuestiones que yo quería señalarles. La guerra de Ucrania, como me explicaron ayer y le explicarán los especialistas en política y en estrategia, pues es un asunto complejo. Se remonta ya a la desmembración de la Unión Soviética,
pero en el caso de la guerra de Ucrania, las raíces están pues ya en 1991, cuando se desintegra el Imperio Soviético. La Unión Europea y la OTAN hacen una expansión hacia el este. Muestran su voluntad de integrar a la Europa del Este en la Unión Europea e incluso en la Alianza Atlántica. Eso, lógicamente, Rusia lo interpreta como una agresión, pero admite que se pueda determinados países pueden entrar en la Unión Europea. Es decir, hubo la ampliación de 2004, donde entraron 10 países en la Unión Europea, de los cuales 7 habían sido miembros de la Unión Soviética. Paralelamente a esto, y esto es un asunto que no se suele explicitar, la Unión Europea crea la política europea de vecindad. Es un programa, si ustedes quieren, que se prevé para los países europeos limítrofes con Rusia y con Turquía. Eso es lo que se llama la Asociación Oriental. ¿Y qué es lo que pretende la Unión Europea con eso? ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretende son dos cosas. Estabilidad política, que esos países que no se tiene previsto que entren en la Unión Europea sean estables políticamente, y también de alguna manera ayuda económica para evitar que los que sí entran, es decir, los países que entraron de Europa del Este, Polonia, Hungría, Rumanía, no hubiese mucha descompensación. Entonces se eligieron países limítrofes, por ejemplo, pues el caso de Ucrania, el caso de Bielorrusia o de Moldavia, por citar los 3 rusos, ¿no? Eso es lo que se llamó la Asociación Oriental. Se suponía que eso podía funcionar, pero la verdad es que no funcionó. No funcionó porque Rusia reaccionó creando una zona de libre cambio en la entonces Comunidad de Estados Independientes, y tenía el máximo interés en que entrase Ucrania. Ucrania comenzó a virar sus intereses hacia Europa, y el presidente Yanukovych firmó la parte política del Tratado de Libre Cambio de la Asia Oriental, es decir, de la política europea de vecindad, pero no la económica. Eso ocurrió en 2013. No firmó la parte económica porque, de alguna forma, pues Rusia le aconsejó no hacerlo. Se originó un problema serio, empezando por huelgas, lo que se llama el Euromaidán, en la plaza de Maidán de Kiev, iniciadas por estudiantes, hubo luego movimientos de todo tipo, y eso fue interpretado por Rusia como un golpe de Estado. Un golpe de Estado que acabó desterrando del país a su presidente, que se exilió en Rusia, Moscú, y como reacción Rusia invadió la República de Crimea y comenzó a desestabilizar el Donbass, es decir, la región este de Ucrania, limítrofe con Rusia. Este es el origen del problema. Ahí se inicia una guerra ya, sobre todo en el Donbass, en 2014. O sea que cuando invade Rusia a Ucrania, en 2022, llevaba ya 8 años de guerra anteriormente ya en el Donbass. Luego entonces la guerra no es nueva. Y bueno, pues
conociendo el origen del problema y viendo la invasión que se produce en febrero de 2022, exacto, 22, bueno, pues aquí es claro, hay una alianza que es básicamente los países que forman la OTAN, con algunos otros, donde está pues Corea del Sur, donde está Japón también, que van a tratar de castigar a Rusia de forma importante en el plano económico y paralelamente ayudar a Ucrania en el plano humanitario. No hay que olvidar que más de 5 millones de ucranianos han tenido las puertas abiertas a Europa, a los países europeos. Han tenido ayuda, por supuesto, financiera y ayuda militar, como todos sabemos, desde entonces. Y Rusia, y en algunos aspectos Bielorrusia, han sido duramente castigadas con reprimendas importantes en su aspecto económico. Esto es. Vamos a ver. Europa y Estados Unidos, básicamente, lo que es la Unión Europea y Estados Unidos y el Reino Unido, han castigado o han tratado de hacerlo en su máxima expresión a la Unión Soviética en el plano económico. Desde 2022. En cambio, en 2014, cuando se anexiona Crimea, hay una reacción, pero una reacción muy leve. ¿Qué es lo que a Rusia le ha hecho seguramente invadir en 2022 Ucrania? ¿Por qué tuvo una reacción débil la parte occidental en el caso de la invasión de Crimea, cuando se anexionó Crimea? Porque Crimea había sido durante 300 años parte de Rusia. Y fue Khrushchev en el año 1954, si no recuerdo mal, cuando se la cedió gratuitamente a Ucrania. Luego entonces, Crimea no había sido parte de Ucrania hasta esa fecha. Y tal vez esta sea la razón por la cual, de alguna manera, bueno, pues se dejó ese asunto sin resolver en 2014 y es lo que ha dado pie a esta invasión. Bueno, entonces las sanciones que se han establecido contra Rusia pues son muy serias, aparentemente. Después diré algo más. Había un bloqueo muy importante en lo que es la reserva de divisas. La reserva de divisas, no sé si esto lo podría bajar para que no os distraigáis. En la reserva de divisas, cuando se inicia la guerra, es en torno a los 640.000 millones de dólares. La mitad aproximadamente estaban fuera de control del Banco Central de la Unión Soviética. Y como estaba en Occidente, en Estados Unidos o en Europa o en otros países que eran controlables, pues todo eso se bloqueó. Es decir, que la mitad de las reservas de Rusia desde entonces dejan de estar operativas. También entre estas sanciones, porque había una serie de paquetes, hasta 10, entre estas sanciones merece ser destacable el bloqueo de las transferencias de los bancos rusos y algunos bielorrusios también con el exterior. Entonces lo que se hace ahí es nos privarles del código que identifica la transferencia, que es el código SWIFT. Entonces ese código, que es el que ha bloqueado Occidente, es el que impide que esos bancos puedan realizar las transferencias. También se ha congelado pues los recursos que tenían determinadas personas
fuera de Rusia, son los oligarcas. Se dice que hasta unos 1.500, esto no se sabe muy bien, pero en fin, más o menos, donde está el propio Putin, está su ministro de Asuntos Exteriores y otros muchos. Se han sancionado sectores que se consideran de primera línea, sectores estratégicos, que se ha sancionado la exportación desde los países de la OTAN y de otros, de Occidente, contra Rusia para que no exporten. Se ha hecho todo tipo de cosas. Se ha prohibido, por ejemplo, la calificación, que es decir, que las empresas de calificación de créditos de Europa no puedan prestar sus servicios a empresas de la Unión Soviética. Es la cláusula de nación más favorecida del GATT, de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, pues ha dejado de aplicarse a Rusia. Y Bielorrusia, que era país observador que iba a entrar en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, pues ya no lo va a hacer. En fin, se ha paralizado, como ustedes saben, el suministro de uno de los gasoductos que se estaba construyendo entre Rusia y Alemania, sin pasar por Ucrania, pasaba por el Báltico, el Nord Stream 2, y el otro pues ha acabado teniendo un sabotaje, como todo el mundo sabemos. En fin, hay una serie de sanciones que aparentemente tenían que haber tenido unos efectos muy importantes. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Porque Rusia ha podido solventar esta situación, esta guerra durante un año. La economía rusa no se ha caído y Rusia no es un país rico. Es decir, la producción, el Producto Interior Bruto de Rusia está en torno a 1.350.000 millones de dólares, es solo 200.000 más que España, es 200.000 menos que Italia. ¿Cómo es posible que un país sometido a unas restricciones de este tipo pueda sobrevivir? Bueno, parece que hay razones. Las razones que pueden explicar por qué las sanciones no han hecho la mella suficiente en Rusia, parece obedecer por lo menos hay tres que destacar. Una de ellas es que no todos los países se han embarcado. Es decir, que hay países que no han seguido las sanciones, que no las han impuesto. Es el caso de China. Es el caso de India. Es el caso, pues, de los Emiratos Árabes Unidos. Es el caso de Azerbaiyán. Azerbaiyán no. Es que no recuerdo, una de las repúblicas del interior de las viejas repúblicas de la Unión Soviética. Entonces, estos países no solamente no han sancionado a Rusia, sino que se han convertido en el trampolín para alimentar a Rusia de lo que antes hacía Occidente. De forma tal que el comercio del principal de los países, en este caso China, con Rusia, en el año 2022 se situó en torno a 160.000 millones de euros. Subió un 30%. O entonces, no solamente no se han unido a las sanciones, sino que se han sustituido a Estados Unidos y la Unión Europea, básicamente a los países de la Unión Europea, en las exportaciones a Rusia. Esto es una primera razón. Hay zonas grises. El papel de Turquía no está claro. Turquía forma parte de la OTAN, pero tampoco se ha sumado a las sanciones.
y en cambio sí ha sido un trampolín, al parecer importante, en este asunto de transferencia tecnológica, sobre todo a la Unión Soviética. Esa sería la primera razón. La segunda razón es que los países, los 29 de la OTAN y algunos otros, sobre todo los países europeos, no han controlado muy bien el comercio con las sanciones que han impuesto, el cumplimiento de esas sanciones con Rusia. En fin, estos son más que nada lucubraciones, no están tampoco muy fundamentadas, pero por ejemplo, se sabe que Holanda, que está vendiendo semiconductores a China, esto a Rusia, pues lo continuó haciendo a través de China. Entonces, vendía los semiconductores a China y China se los pasaba a la Unión Soviética. Luego no había controles. La Unión Europea, como tal organismo, no tiene capacidad de imponer las sanciones. Las sanciones las imponen los estados, que son los que tienen capacidad de ponerlas y de alguna forma seguirlas. La Unión Europea puede hacer un control, pero no es muy serio. Estados Unidos, en cambio, es diferente. Pero, en fin, los principales escapes aquí parece que proceden de los países de la Unión Europea. Todas estas cosas, naturalmente, hay que tomarlas con muchísimo cuidado porque estamos ahí la información es muy complicada de obtener, la información es poco fiable, pero bueno, parece que está sucediendo esto. La tercera razón es porque, o se debe a que Rusia tiene una gran capacidad de sacrificio. Lo demostró ya en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues se lo está demostrando en esto. Tiene una superficie, como es sabido, que 30 veces la de España, 32 veces la de España, y por lo tanto tiene una gran capacidad de autoabastecimiento. Esa capacidad de autoabastecimiento es la que le posibilita el que tenga que depender menos del exterior. Ha obligado también en sus exportaciones de materias primas, sobre todo de gas y de petróleo, incluso carbón, a que se paguen rubros, porque claro, tenía, como ya he dicho, sancionado el comercio que se hiciese en euros, en dólares o en yenes. Luego, entonces, esta parece que es la tercera razón de peso, el que Rusia tiene gran capacidad de resistencia, porque está habituada a las penalidades, el pueblo ruso, pero también porque tiene posibilidad de autoabastecimiento interno. Es decir, que no es un país menor que necesite urgentemente pues importar algo porque no lo tiene. Rusia tiene prácticamente de todo y bueno, pues esta parece que es una explicación más que apoya la idea de por qué Rusia no ha sufrido las consecuencias que se esperaban. Rusia no solamente no lo ha sufrido, sino que se espera que crezca. Es decir, en el año que estamos y en el próximo año, Rusia puede crecer poco porque, lógicamente, una de las consecuencias de esta guerra, una consecuencia económica, es la ralentización del crecimiento, pero que Rusia no va a crecer menos que otros países. Va a crecer más que Alemania, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, y va a crecer más que el Reino Unido. Luego, entonces, si esto es así, es una demostración de que las sanciones no le han hecho mucha mella. Es cierto también que ha pasado muy poco tiempo. Llevamos un año. Entonces, un año de sanciones fuertes. Quizá esto comience a notarse más adelante. Rusia puede salir muy tocada de esta crisis y puede convertirse
en un satélite de China. En ese bloque que parece que se está formando, Rusia no tiene un futuro despejado ni mucho menos. O sea que las sanciones en el momento actual aparentemente no son muy duras para ellos, pero en el desarrollo tecnológico futuro pueden serlo. O sea que ahí esta cuestión pues no debe de pasarse por alto bajo ningún pretexto. Y suelo decir que ya no Occidente no tiene más resortes para seguir poniendo sanciones. No queda ya casi nada. Lo único que queda es convencer a los países que comercian con Rusia, a los países que no la han sancionado, que lo hagan. Entonces convencerlos voluntariamente o por la fuerza. Pero si no, ya no tiene, se han agotado porque se han puesto sucesivos paquetes de sanciones y ya no se vislumbra nada nuevo que pueda esperarse para incrementar estas sanciones. Bueno. Voy a pasar a las consecuencias de la guerra, consecuencias económicas de la guerra en el mundo, ¿no? Porque básicamente esta es una de las características de esta crisis y de las crisis importantes como es esta, que tiene una repercusión mundial. El mundo vive en crisis permanente, pero son crisis locales, de las que no se escribe, de las que no se sabe casi nada. Y por lo tanto, pues esas crisis están olvidadas, pero existe, aparte de esta, otro conjunto de crisis locales como consecuencia de conflictos bélicos. En el caso de la crisis que estamos comentando, las consecuencias se dejan sentir básicamente sobre 4 elementos. Uno es el crecimiento económico, otro es la inflación, otro es las relaciones internacionales y la globalización. Estos serían los 4 elementos que se derivan de esta crisis económica. Vuelvo a repetir algo que he dicho al principio. Estos, prácticamente todos ellos estaban ya presentes con anterioridad a la guerra. Lo único que ha hecho la guerra es agravarlos, y especialmente el de la inflación. La inflación es un elemento que se ha acentuado mucho con la guerra y este se ha agravado considerablemente. Los otros 3 que he citado existían, como es lógico, y entonces lo que pasa es que se han agravado, pero no son nuevos. El más nuevo que hay, si es que se puede decir que hay alguno, sería el de la inflación. Vamos a ver, en el caso de crecimiento económico, estamos en una etapa de estancamiento. Se dice que existe estancamiento cuando el crecimiento es mínimo o estamos casi en crecimiento cero. No estamos en crecimiento cero, pero estamos próximos. Como sabéis, en este caso tuvimos la pandemia. La pandemia, pues bueno, fue una crisis que se nos presentó de golpe y se cortó la actividad económica. Entonces, el 14 de marzo, ayer, se declaró estado de alarma en España. En el año 2020, el 14 de marzo. ¿Qué significa o qué significó la paralización de la actividad económica? Pues significó que se acabó la movilidad y la mayor parte de la actividad, las que no era imprescindible, se cerró
y se cerró en la mayor parte del mundo. Entonces, ¿qué se dejó abierto? Que es mucho más fácil, pues se dejó abierto pues la producción agraria, la distribución, por supuesto no solamente la distribución de alimentos, sino otro tipo de distribución también, las telecomunicaciones, la sanidad y poco más. Es decir, prácticamente se cerraron todas las actividades. ¿Y qué ocurrió en esos momentos? Bueno, lo que ocurrió es que al cerrarse esas actividades hubo una crisis de oferta, simplemente se cortó la producción y eso se trasladó a la demanda. Claro, esto es instantáneo. ¿Pero a qué demanda se trasladó? Se trasladó a toda ella, pero fundamentalmente a aquella demanda que es que reacciona a la renta de manera proporcional. Es decir, que se gasta más cuando más renta tienes. Y que, lógicamente, cuando se recorta, es la primera en recortar. Es decir, lo que pasó en la demanda es que se cortó la demanda de ocio, entre ellas el turismo, y aquí lo han padecido de manera muy seria. La movilidad. Los bienes de demanda superior, automóviles, bueno, hubo una parte importante. Entonces, ¿en qué medida eso lo padecieron los países? Pues los países lo padecieron en la medida en que eran dependientes, más o menos, de esos bienes de una elevada elasticidad, precio-renta. España fue uno de los países, el país desarrollado que más se perjudicó en este caso. ¿Por qué? Porque somos un país muy dependiente del turismo y de otras actividades de ocio y de la restauración y de este tipo de actividades que tienen mucha mano de obra, acogen mucha mano de obra, pero que se puede prescindir en un momento determinado. Lo que no podemos prescindir es de comer, pero sí podemos prescindir de ir al cine. Entonces, la crisis que estamos padeciendo de estancamiento actualmente ya se originó en la pandemia, lo que quiero decir. Y eso se mantuvo hasta que, aparecieron las vacunas. Las vacunas comenzaron a posibilitar que se pudiese ir abriendo la actividad económica y entonces se fue regulando en ese binomio salud-economía, pues se fue regulando. Y se esperaba, que pudiéramos salir de esa situación en la medida en que las vacunas resolvieran el problema sanitario. Entonces, voy a ver si tengo aquí, esto es lo que quería poner. No se ve, esto sí podéis mirarlo. Lo demás os aconsejo que no lo hagáis. Vamos a ver, lo que quiero aquí señalar, no es este, es anterior. Este es. Este es el crecimiento del Producto Interior Bruto en el año 2020. Si os fijáis, todos los países decrecen, todos los países que hay ahí. Hay una representación de países desarrollados. Bueno, todos decrecen. El que más decrece de todo ello es España. La caída del Producto Interior Bruto en España en 2020 fue del 10,8%. No habíamos tenido en nuestra historia, desde que tenemos registros estadísticos. ¿Se me escucha bien? Sí. No lo digo porque no habíamos tenido ninguna caída tan importante del Producto Interior Bruto como esta, desde que tenemos registros estadísticos, ya digo. Pero fijaos vosotros que todos los países decrecen. Solamente los que hay ahí, hay uno que no decrece,
que es China. El único país que no decrece en 2020 es China, de los importantes, Estoy aquí, aquí está representado más de las 3/4 partes del Producto Interior Bruto Mundial. O sea que no es que una estadística que no es significativa. Es muy significativa porque están los principales países del mundo. Pues bien, entonces, el crecimiento económico, su caída se produce como consecuencia de la pandemia. A medida que las vacunas van haciendo efecto y se van consiguiendo resultados, pues renace una ilusión de que vamos a salir de esa situación rápidamente. Viene en forma de V, es decir, hay una caída y después una recuperación, y que esa recuperación pues podía estar perfectamente en 2021. De W hay una caída, una recuperación, una caída, pero todo eso a lo mejor 2 años, para 2022, pues que estamos, para el que hemos pasado, pues habríamos superado la situación, es decir, nos situamos en niveles de precrisis, o como mucho una situación de U, es decir, hay una caída, mantenemos esa caída y luego hay una recuperación, que se esperaba también como mucho en 2023. Luego entonces, ¿cuáles eran las previsiones que existían en 2020, a medida que se fue conociendo a finales de 2020, se iba conociendo los efectos de las vacunas? Bueno, pues era de recuperación rápida, muy rápida y no muy lenta tampoco. Es decir, que parece que la situación se podía resolver como mucho en 2023. ¿Qué es lo que ocurre con la guerra? Pues con la guerra lo que ocurre es que todo esto se viene abajo. Luego, la guerra no provoca directamente el decrecimiento que ya existía, sino lo que impide la recuperación. No sé si queda claro, impide la recuperación. Hay países que se han recuperado, y ya lo hicieron en 2021, algunos consiguieron las cuotas de 2019 en 2021, otros no, pero todos ellos han ralentizado su crecimiento. Esta es la aportación que ha hecho la crisis económica. Y esto se puede apreciar aquí. Estos son los 2 cuadros que yo quería ponerles de haberme traído el guión. Bueno, entonces fíjense una cosa. En 2021 hay una recuperación importante en la mayor parte de los países, que son los mismos del anterior. Los que antes habían caído, aquí tenemos los mismos países, están en distinto orden, porque la verdad es que no he tenido tiempo de ordenarlo, pero bueno, es decir, que los mismos países, todos ellos tienen una recuperación importante, algunas muy importantes. Viene la guerra y ya en 2022 hay una caída. No es que estamos en términos negativos, como sucedió con la pandemia, sino simplemente que se ralentiza el crecimiento. Y las previsiones para 2023 y 2024 son de ralentización. Luego entonces estamos en una época de bajo crecimiento, prácticamente cero, y de, como veremos, elevada inflación. A esto se le suele llamar estaflación. El fenómeno de inflación con crecimiento negativo, crecimiento cero, periodo de estaflación. Fijaos que China, por ejemplo, que debe estar por aquí, sí, tuvo un fuerte crecimiento en 2021 y cae de manera importante en su crecimiento en 2022, y las previsiones para 2023
23 y 24. Bueno, pues la caída de la demanda en China, la caída del Producto Interior Bruto, es lo que de alguna manera ha salvado a los países de la Unión Europea en tener un invierno, que estamos teniendo un invierno que no es muy frío, no es muy duro en eso, pero con energía mucho más barata de la que se preveía. Se debe fundamentalmente a que China está vendiendo, no necesita tanto energía como en condiciones normales de crecimiento, y esta es una de las explicaciones que hay. Si os dais cuenta, en el caso de Rusia, que está por aquí, no sé por dónde, Rusia. Bueno, Rusia tuvo una recuperación en el año 2021, una caída en la guerra del 2,2% en el año 2022, una caída, por cierto, que es menor que la que tuvo con la pandemia, y una caída menor que la que tuvo en la crisis de 2008. Es decir, que ha caído el Producto Interior Bruto en su crecimiento un 2,2% en el caso de Rusia, pero aquí prueba que las sanciones no han hecho tanta mella, porque tenía que haber sido mucho más. Ucrania en 2022 cayó un 35%. Un 35% de su PIB es lo que descendió Ucrania, según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Es lógico, Ucrania pues tiene unas situaciones absolutamente anómalas, de un desplazamiento de población en unos casos importantísimo, en otros la gente joven está en la guerra, y tiene destrozada su infraestructura, destrozada su industria, sus viviendas, sus telecomunicaciones, sus comunicaciones terrestres. Luego entonces una caída de ese tipo es explicable perfectamente. Bueno, lo que quiero decir es que una de las consecuencias de la guerra es el bajo crecimiento que estamos teniendo en el año 2022 y que tendremos en el 23 y en el 24. En el 24 hay una pequeña recuperación, pero muy leve. La segunda cuestión que quería indicarles es, o la segunda consecuencia, es la relación a la inflación. La inflación sí es una consecuencia más directa de la guerra. Es decir, en la pandemia, como consecuencia de la paralización de la actividad económica, pues evidentemente hubo sectores retardatarios que hubo dificultades, por ejemplo el caso de los chiles, la industria automóvil, en el transporte, en una serie de actividades hubo una dificultad grave y originó incremento de costes, incremento de precios, pero eso no es inflación. La inflación es una subida continuada de los precios. La inflación básicamente sí se provoca con la guerra. Y la inflación ha sido grande, ha sido importante a nivel mundial, estos son medias, del 8,8% en el año 2022, se prevé un 6%, 6,6% para este año y una reducción, bueno, hasta el 4,3% en 2024. Entonces la inflación tenemos que luchar, es una de las consecuencias más importantes que se derivan de esta guerra, tenemos que luchar contra ella. ¿Y por qué existe inflación? Bueno, hay muchas razones, pero básicamente hay una que es la que provoca la guerra. Rusia ha utilizado las materias primas suyas y de Ucrania como un arma más de la guerra. Entonces, hay materias primas, en el caso de Rusia, como es el caso de la energía, del gas, del petróleo,
y del carbón. Que, bueno, pues esas materias primas son las que suministraban Europa. Europa, en los inicios de la guerra, era dependiente en un 40% del gas ruso, en un 40% también del carbón y en un 27% del gas, del petróleo. Y algunos de los países de Europa, como es el caso de Alemania, o es el caso de Hungría, o la Eslovaquia, llegan en algunos casos hasta el 90%. España, por ejemplo, es mucho menos dependiente, o era mucho menos dependiente de Rusia que todos estos países. Bueno, entonces Rusia utiliza su materia prima, que es el elemento de su exportación, y obstaculiza la del país que invade, la de Ucrania, que es un suministrador de cereales a todo el mundo y de aceite de girasol. Estos productos son todos ellos productos de primera necesidad. Entonces, productos de primera necesidad en términos económicos significa que, bueno, que ahí hay pues una demanda que por mucho que subas el precio, la demanda va a continuar prácticamente igual. Es decir, son muy rígidos al precio. O sea, se sigue consumiendo prácticamente la misma cantidad con independencia de cuál sea el precio. Nosotros lo que podemos hacer es sustituir unos productos por otros. Si está la carne de ternera muy cara, a lo mejor nos podemos ir a la de cerdo. Y si esta está muy cara, a la de pollo. Pero hay cosas que no se pueden sustituir. Hay cosas que no se pueden sustituir. En la energía hay cosas que no se pueden sustituir. Y bueno, esta es una de las razones explicativas del por qué la inflación es el elemento clave derivado de la guerra y es el elemento fundamental contra el cual estamos ligados. Bueno, pues esta es la cuestión en relación con la situación de la inflación. En el coloquio, si queréis, me puedo explayar algo más. Bueno, hay también otra derivada de la guerra. Las relaciones internacionales. Estas relaciones se han deteriorado mucho últimamente, pero tampoco son consecuencia de la guerra. Las relaciones ya se habían deteriorado en los años 16, 17, en la era Trump. Entonces, Trump rompió prácticamente todos los consensos que existían a nivel internacional. Estados Unidos no es muy cumplidora de sus compromisos internacionales y bueno, y Trump rompió la mayor parte de esos compromisos. Entonces la situación ahí comenzó a virar en la era Trump por de alguna manera el pulso que trató de echarle a China. Biden ha tratado de restablecer esos consensos y los ha hecho. Pero hay uno que no ha hecho. Y ese uno es la protección. Trump impuso duras restricciones a China. Y quiero recordar, esto es de memoria, más o menos que era una cantidad sobre unos 40.000 millones de dólares, le subió las tarifas a efectos de importación. Bien, lógicamente China respondió con la misma moneda. Esto no lo ha restituido Biden. Al contrario, Biden acaba, hace unos meses, de poner una situación mucho más complicada, puesto que ha hecho una ley para luchar contra la inflación. En la ley de lucha contra la inflación de Biden,
prevé un plan de ayuda de unos 400.000 millones de dólares, términos redondos, en 10 años, para la industria verde, o la economía verde de Estados Unidos. Bueno, lo que se esconde detrás de todo esto es una subvención encubierta a las empresas de Estados Unidos, a las consideran empresas que contribuyen al cambio climático, a minorar las consecuencias, como es, por ejemplo, el automóvil. Bueno, la Unión Europea estima que de esos 400.000 millones, la mitad son ayudas directas. Eso va contra las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, la Unión Europea no está de acuerdo eso con esa política, puesto que considera que le perjudica a no beneficiar a las empresas radicadas en Europa que quieran exportar a Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Europa lo que hace es replantearse su propia política de subvenciones. Es lo que se llama las ayudas de Estado. Las ayudas de Estado es uno de los componentes de la política de la competencia de la Unión Europea y que están prohibidas. Y hay que tener, bueno, están autorizadas las que lo están, pero como principio están, como regla general, están prohibidas. Bueno, pues la Unión Europea se está replanteando modificar su política de ayuda al mismo tiempo que está presionando a Estados Unidos para que su programa le permita que entren empresas europeas o que varíe ese programa, que está previsto también para el NAFTA, North America Trade Association, que es el acuerdo que tiene con México y con Canadá. Eso sí se van a poder beneficiar, pero no Europa. Bueno, pues este es otra consecuencia. La última que voy a hablar es la relativa a la globalización. La globalización es otra de las consecuencias que se ha deteriorado con la crisis. Pero tampoco se ha deteriorado con esta crisis. Esta crisis lo único que ha hecho es, de alguna manera, continuar, no mejorar nada. Pero la globalización ya comenzó a resentirse con la crisis de 2008. Como consecuencia de la crisis de 2008, que fue una crisis financiera y que tuvo unas repercusiones tremendas en todo el mundo, especialmente en Europa, porque se alió con las deudas soberanas, pues entramos en un periodo que el Fondo Monetario Internacional denomina la slowbalización, es decir, la globalización lenta, retardada, reposada. Eso rompe con la tradición que tuvimos hasta 2008 y desde 1978, que fue una hiperglobalización. Una globalización tremenda como consecuencia de la liberalización que hizo Estados Unidos en la época Reagan y el Reino Unido en la de Thatcher. Eso coincidió con que China varió sus condiciones y abrazó la economía de mercado, y esa hiperglobalización o esa liberalización que fue desde 1978 hasta 2008 es lo que permitió el despegue de China. China tuvo una etapa de crecimiento tremenda, yo no me atrevo a decir porque no lo tengo calculado, pero se está creciendo al 9-10% anualmente durante ese largo periodo que no se ha conocido, y es lo que permitió sacar de la pobreza a más de 1.000 millones de chinos.
Entonces la hiperglobalización favoreció sobre todo a China, y es la que permitió lo que he dicho. Cuando viene la crisis de 2008 y comienza a revisarse toda la cuestión de la globalización, entonces lo que se aprecia es que la globalización se está haciendo cada vez más regional. Es decir, que se está comerciando, porque la globalización se mide pues en términos de importaciones más exportaciones, partido por el Producto Interior Bruto, que es el coeficiente de apertura del comercio de bienes y servicios. Bueno, pues ahí lo que se aprecia es que la globalización no ha aumentado, que la globalización se ha concentrado y que se ha regionalizado. Es decir, la globalización anterior era global. Esta no. Esta ya se empieza, no es que se haya puesto en tela de juicio la anterior, pero se comienza o se aprecia que las relaciones comerciales son más intensas a nivel de bloques regionales. Y renace algo que no había estado en la anterior, y es la política de bloques, que todo esto sí se ha acentuado con la guerra actual. La política de bloques, el bloque chino, clarísimamente, y el bloque de Estados Unidos, en donde estaría Estados Unidos, la Unión Europea, y en el chino, o actualmente pues estaría China y Rusia. Luego hay otra serie de países que no son despreciables, que no se sabe muy bien por dónde van a tirar, pero que en cualquier caso no van a tirar por el lado de Estados Unidos. Es el caso de la India. La India es un país sorprendente en sus tasas de crecimiento actuales y bueno, pues va a dar pues seguramente algún susto importante de despegue en los próximos por lo menos las próximas décadas. Y bueno, y hay otros países como puede ser Brasil o puede ser Sudáfrica que también tienen que realinearse. En fin, la globalización también es uno de los efectos que se está resintiendo de manera importante con esta guerra. No es que se origina con ella, se origina con la crisis de 2008, pero esto se acentúa. Esto se acentúa. Y sobre todo la política de bloques y esta mayor concentración que está produciendo en el comercio por áreas y el proteccionismo que se está incrementando. El proteccionismo es una de las cosas que había desaparecido, por lo menos se había atenuado mucho desde 1978 hasta 2008 y que ha renacido. Fijaos vosotros que este coeficiente de apertura del que he hablado era entre 1978 y 2008 era superior al 50%. Es decir, que más del 50% del Producto Interior Bruto de la economía internacional pasaba por los circuitos externos, bien sea de exportaciones o de importaciones. Esto es lo que más se ha resentido. No sé exactamente, habría que calcularlo, yo no lo sé. Y en fin, es muy difícil una persona individual hacer este tipo de cálculos. Esperemos que lo haga rápidamente el Fondo Monetario y que nos lo proporcione, pero parece que el coeficiente se ha resentido de forma importante. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Pues nos dice que la hiperglobalización de 1978 hasta 2008, con un respaldo importante que viene pues dado por la potencia monetaria y financiera que hay en Estados Unidos, pues es importante. Que hay entre los 90 una sola potencia, un mundo unipolar, que todo esto comienza a complicarse después y que la crisis de 2008,
es provocada por Estados Unidos, lo que va a resultar es un mundo multipolar. Multipolar, o sea, no va a ser una bipolarización como fue la Guerra Fría, va a ser más. Esperemos el despegue de India, a ver lo que ocurre, pero por lo pronto ya tenemos esta bipolarización. Bien, la pandemia, en cuanto a la globalización, nos enseñó que esto de localizar industrias estratégicas no es muy adecuado. Lo vimos con los productos sanitarios. Es decir, convertir a China en la fábrica del mundo en una situación como la que tuvimos es un riesgo. Entonces, las industrias estratégicas, según nos ha enseñado la historia más reciente, debemos tener cuidado y ahí habrá que evitar que algunas se puedan descentralizar o por lo menos deslocalizar. Y la actual guerra lo que nos dice, la principal enseñanza, es que la dependencia de algunas materias primas, la absoluta dependencia es muy peligrosa. Eso le ha pasado a la Unión Europea actual con Rusia. Somos hemos sido muy dependientes de Rusia, sobre todo en productos energéticos, y hemos tenido la fortuna de que la demanda china ha sido pequeña y el invierno ha favorecido. Entonces, hemos salvado la situación como hemos podido, hemos diversificado lo que hemos podido, pero también esta es una enseñanza que debemos extraer. Y voy a concluir indicando que este mundo está cambiando. El mundo económico está cambiando, el mundo que estamos conociendo ya es muy diferente del que tuvimos hasta hace 20 años. No se sabe si para mejor, para peor. Yo no creo que mucho para mejor. Creo que, en fin, esto ya es cuestión de opiniones. Hay cosas absolutamente nuevas, las nuevas tecnologías están cambiando, como todos sabemos, nuestro modo de vida. Esto va a continuar. He hablado de la globalización y me he referido solamente a la globalización de bienes, pero no he dicho nada de las personas, que siempre han tenido muy restringido su movilidad a nivel internacional. Pues el teletrabajo va a permitir que las empresas puedan contratar su mano de obra especializada allí donde exista, y seguramente a precios locales. El teletrabajo se va a quedar, no cabe duda, y aquí puede haber una revolución importante en relación con las mano de obra especializada, que las empresas no es necesario que se mueva el trabajador en muchos casos, claro, no siempre, y va a permitir el que pueda contratarlo allí donde esté, y que tal vez lo pueda hacer a precios locales. En el fondo de todo esto lo que hay es una lucha larvada, o no tan larvada, entre la potencia hegemónica. La potencia hegemónica que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial indiscutiblemente ha sido Estados Unidos. Desde la crisis de 2008 ya esto no es tan evidente. Rusia ha pasado de tener un peso en la economía mundial de un 4% en los 70, pero 70 muy avanzados, del Producto Interior Bruto Mundial, el 4% lo pertenecía a China. Actualmente ya está en torno al 17%. Es decir, ha multiplicado por más de 4. China se ha convertido en la principal potencia exportadora. Ya tiene un 16 o 17% también de la exportación mundial. Ha desplazado a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia importadora,
pero la segunda es China. La segunda, bueno, ha invertido los papeles, es decir, que es evidente que en unos años no muy lejanos China en el ámbito económico va a superar a Rusia. Incluso si se mide el Producto Interior Bruto en términos de precio de paridad de compra, que no se hace con el índice de precios normales, sino con el tipo de cambio, ya China habría superado a Estados Unidos. El Producto Interior Bruto de China, medido por el poder de paridad de compra, es en torno a un 20% más del que muestra el Producto Interior Bruto a precios nominales o precios reales, siguiendo los procedimientos habituales. Entonces, todas estas cosas son las que estamos asistiendo y, en fin, y quiero decir, para terminar, voy a dejar algo de optimismo. Si se acabara la guerra, la economía se recuperaba al día siguiente. La inflación la continuaríamos un tiempo, pero los demás elementos se sucederían de manera inmediata, según mi modo de ver. Muchas gracias.